Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. La mayoría del mundo ofrece adoración reprobada por el Eterno. ¿Y por qué? Porque lo hacen sin el conocimiento de la palabra, en donde todo el mundo cree, así como hemos escuchado en varias ocasiones, en donde se piensa de que todo el mundo al finalmente va a ser salvo porque Dios es bueno. Así usted escucha con mucha regularidad, la gente lo dice, bueno, al final del día Dios es bueno y todos van a ser salvos. Y nosotros sabemos de que eso no es así, porque la Biblia no lo manifiesta, la Biblia no lo dice. Y en ese mismo sentido, muchas veces escuchamos también una serie de cosas fuera del marco bíblico respecto a la adoración que no son verdad, porque no están en la palabra de Dios. Todo el mundo dice yo adoro a Dios, pero la palabra nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran a Él lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. Por lo tanto, para poder adorar a un Dios vivo, tenemos que estar vivo. Y el único que nos puede dar vida es Cristo Jesús. Sin Cristo en nuestra vida es imposible adorar al Padre. Así que son principios básicos que esta serie nos está recordando, reiterando en muchos aspectos respecto a lo que estamos haciendo como adoración delante de Dios. Ahora, lo que siempre vamos a encontrar en el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, son dos tipos de adoración. Y lo hemos manifestado: adoración aprobada por Dios y adoración reprobada por Él. La semana anterior avanzamos con 2 puntos. Hoy vamos a concluir este tema. Y hablábamos la semana que pasó sobre la adoración a los falsos dioses, clasificados en dioses terrenales o materiales. Y hablábamos del dios de la riqueza, de Mamón, a gente que se enfatiza mucho en el quehacer dentro de esta tierra, acumulando riquezas. Otros eran dioses celestiales o sobrenaturales. Dios reprueba eso. Hay gente que adora al sol, la luna, las estrellas, e incluso dice Ezequiel que el mismo pueblo de Dios comenzó a adorar al sol. Todo eso Dios lo reprueba. También avanzamos algo más sobre la adoración del verdadero Dios en una forma equivocada, y poníamos en escena a Moisés cuando subió al monte Sinaí y el pueblo quedó esperando que Moisés descendiera. Pues el pueblo se angustió, el pueblo se desesperó, presionó a Aarón y le exigió a Aarón que le pueda levantar una imagen para poder adorar al Dios verdadero. Ellos tomaron a Dios en su creencia y lo bajaron a una imagen del becerro. Y Dios reprueba todo eso. En ese sentido, hoy vamos a avanzar algo más sobre la adoración reprobada. Y el punto que vamos a ver a continuación es la adoración del Dios verdadero en forma independiente, en forma propia, en otras palabras, bajo la propia definición de cada hombre. Y Dios eso lo reprueba. No solo es inaceptable adorar a Dios mediante la reducción de Él a un ídolo o imagen, sino también es reprobado reducir la actividad de adoración a una definición personal, a lo que yo creo. En otras palabras, a veces decimos, yo adoro a Dios a mi manera. Déjame lo que yo lo voy a adorar a mi manera. Y viven así engañados toda la vida, creyendo de que es a su manera y no a la manera de Dios. A veces confundimos los roles. Dios es el soberano, Él es el Señor, Él es el creador. Nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros somos esclavos por amor en Cristo Jesús. Al final somos siervos, y el siervo hace lo que su amo define y dispone. Entonces, muchas veces la gente quiere adorar a Dios a su manera. Para tener una mayor comprensión, vamos a ver algunas ilustraciones de manera muy breve respecto a la manera equivocada que mucha gente, creyendo de que puede tener esta adoración independiente, adora a Dios. Y para ello vamos a poner a dos hermanos, sobrinos de Moisés, hijos de Aarón. Y la Biblia nos dice lo que estos hombres hicieron equivocadamente y lo que le costó. Fue un alto precio que ellos pagaron por adorar a Dios de la manera equivocada.
Vamos a ver entonces lo que nos dice Levítico 10 respecto a estos hombres llamados Nadab y Abiú. Aarón, el sumo sacerdote, tuvo dos hijos. Estos dos hijos, Nadab y Abiú, que estaban entrando en el sacerdocio. Obviamente seguían por esa línea sacerdotal, por esa línea que Dios había establecido para Aarón. Y el libro de Levítico registra para nosotros el gran día de la ordenación de estos hombres para el sacerdocio. En ese sentido, este fue el primer día en el que iban ellos a dirigir al pueblo en la adoración a Dios. ¿Y qué encontramos acá? Levítico 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Voy a abrir un paréntesis. Cuando hablamos del incensario, dice, en este caso pues, la tradición judía, que se llenaba de incienso, y esto tenía un simbolismo, el símbolo de la adoración, ya que su fragancia, como lo hemos visto, de lo que ahí se iba a quemar, llegaba a la misma presencia de Dios, o sea, al olfato de Dios. Dios percibe la adoración como aquel perfume que llega a su misma presencia, pero Él había dado la instrucción, lo vimos el primer día de nuestra serie, Él había dado la fórmula de cómo crear todo este perfume que llegaba a su misma presencia. Cierro paréntesis. Y dice ahí, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, dice la palabra ahí, fuego extraño, que Él nunca les mandó. Dios nunca les mandó a hacer eso a estos dos varones, nunca les dijo aquello. Y dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová, así de sencillo. Pero, ¿qué hay detrás de este acto equivocado por parte de estos dos varones? ¿Qué es lo que hay atrás? Según algunos entendidos, es muy posible que Nadab y Abiú estaban en estado etílico. Habían entrado a celebrar su ordenación de tal manera que se pasaron de copas y estaban en estado etílico. Porque el mismo versículo 9 vemos que el Señor más adelante habla sobre esta advertencia severa a Aarón, y lo que sugiere es que estos hijos de Aarón estaban en un estado etílico, no estaban en sus sentidos normales, no estaban razonando y comenzaron a hacer a lo que ellos creían y como ellos decían, y querían adorar a Dios de una manera equivocada. Dice versículo 9: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Eso era específico, eso era muy claro. El estado en el que ellos iban a entrar al tabernáculo de reunión no iba a ser bajo ese estado del vino ni de la sidra. Dice ahí, para que no muráis. Estaban advertidos, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Por lo tanto, los entendidos resaltan que bien podría haber sido que Nadab y Abiú se emborracharon, entraron al tabernáculo y comenzaron a hablar, como por ahí alguien siempre dice, de democracia. Comenzaron a hablar de cosas que no eran coherentes, que no eran precisamente lo que Dios había establecido para estos hombres, y comenzaron a perder el tiempo y a hacer cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios había establecido en la ley del sacerdocio, en la ley del sacerdocio. Por lo tanto, Dios los devoró con fuego, así, en el momento. Imagínense, gracias al Señor no estamos en esa época, sino imagínense cuántos quedaríamos. Solo Dios lo sabe. Dios no aceptará modos de adoración con un estilo propio, con una invención propia. Aquí no se trata lo que dice la canción Frank Sinatra, a mi manera. No, si usted va a adorar a Dios, lo hace a la manera de Dios, no a su manera, no a su creencia, no a su manera limitada de tratar de entender a Dios. No estamos para adorar a Dios en nuestros propios términos. No estamos para adorar a Dios en términos prescritos fuera del canon bíblico, sino en lo que dice la palabra. La palabra es clara, desde Génesis a Apocalipsis, cómo a Dios le gusta que le adoren. Entonces tenemos un primer ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se trata de adorar a Dios. No se trata de que lo hagamos de manera independiente, sino a la manera que Dios había establecido. Y para ellos había una ley, la ley del sacerdocio. Un segundo ejemplo, dejamos a los sobrinos de Moisés, dejamos a los hijos de Aarón
Y vemos ahora al primer rey de Israel, a Saúl. Este hombre tenía una característica, amados hermanos, una característica. Un hombre que se hizo muy orgulloso, petulante, altivo, se hizo ególatra. Quería hacer todo a como él siempre quería hacer las cosas a su manera. Y el rey Saúl adoró a Dios en una forma equivocada. Lo hizo de manera libre, independiente, sin tomar en cuenta lo que Dios había establecido. Vamos a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 y 9. Y él esperó 7 días, Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel el profeta, el último juez de Israel y profeta de Dios. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿A quién? A Saúl. Esa escena es importante comprenderla, porque a veces en nuestra vida no tenemos paciencia, nos desesperamos y hacemos las cosas a nuestra manera. Versículo 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Si usted lee el texto sin el contexto, pudiera decirse en esta mañana, al final, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros sacamos de contexto la lectura y podríamos concluir de manera inmediata, ¿cuál es el problema? Claro que hay un problema. Y el problema está en que Dios había dispuesto algo. Dios a través de Samuel le había dado instrucciones a este rey. Pero este rey, que quería hacer siempre las cosas a su manera, pues él tomó una decisión independiente. A nadie se le permitía realizar las funciones en el altar. A nadie. A nadie se le permitía realizar estas funciones en el altar, a excepción de los sacerdotes. En ese sentido, Saúl quería mostrar una exhibición de poder y confianza ante el pueblo, porque el pueblo estaba desertando. Un líder, cuando ve que sus seguidores se comienzan a desaparecer, se desespera. Pero este hombre, en vez de buscar y confiar en Dios, él comenzó a hacer las cosas equivocadas. Lo hizo también a su manera, por lo que se introdujo cuando era prohibido para él ante el oficio sacerdotal. Él no tenía por qué entrar en este oficio. Para él no había sido dispuesto tal actividad. Para él no. Y dice más adelante el texto, vamos al versículo 10, vamos a ir leyendo algunas cosas ahí importantes hasta el 14. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, bueno, lo hizo, la palabra lo está registrando. He aquí Samuel que venía. Dios sabe cómo hace las cosas perfectas. Dios prueba, amados hermanos, prueba nuestro nivel de obediencia. Y en ese sentido llega Saúl. Y Saúl salió, dice, a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Imagínese cómo habrá sido la cara de Samuel cuando vio a Saúl, cuando vio el sacrificio que había realizado. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. En otras palabras, me desesperé. En otras palabras, tuve que ayudarte. En otras palabras, ayudé también al Señor. Tenía que buscar una respuesta. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y es interesante el versículo 12 cuando él dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Él no estaba confiando en Dios. Él no estaba esperando en Dios. Él estaba confiando en sus fuerzas. Él estaba haciendo las cosas a su manera. Y lo más importante es que él, a pesar de que hace las cosas equivocadas, cree hacerlas bien para el Señor, porque dice: y no he implorado el favor de Jehová. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. E incluso el versículo 14 en la última parte también dice: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La mejor manera de representar nuestra adoración al Señor es con obediencia. Y la obediencia, amados hermanos, es consecuencia también de una fe depositada en el Señor. Por ello, vemos de que este hombre no había guardado lo que Dios había establecido. Muchas veces tratamos de entender a Dios.
Nos esforzamos por comprender a Dios y en ese intento fallamos porque hacemos algo que Dios no nos ha pedido. En ninguna parte de la palabra se nos dice que entendamos a Dios o que comprendamos a Dios. El Señor dice: obedéceme. La mejor manera de entrar en un plan de adoración es con la obediencia, no esforzándonos por entender, porque nosotros jamás podremos entender lo infinito de Dios, su benevolencia, su amor, su justicia. No estamos para entender a Dios, sino para obedecerle al Señor. Y este hombre hizo equivocadamente en su desesperación y lo hizo a su manera. Dios debe ser adorado por alguien que sea conforme a su corazón. Alguien que sea conforme a su corazón. ¿Qué significa eso, amado hermano? No es que usted se tiene que hacer como el salmista David precisamente, sino que tenemos que comprender que es alguien que obedece la palabra de Dios. Ser conforme al corazón de Dios es saber que lo que Dios te pide que hagas es lo que al final del día tú y yo debemos de hacer. No estamos llamados a entender, sino a obedecer a Dios. Debido a este tipo de adoración que hizo equivocadamente Saúl, prácticamente toda la línea, toda su descendencia fue cortada del trono, y las consecuencias también fueron graves, como el caso de los hijos de Aarón. Vemos entonces dos ejemplos, y alguien usted puede decir: pero estos ejemplos son muy extremos, son de la antigüedad. Bueno, vamos a trasladarnos entonces a algunos siglos hacia adelante y llegamos al Nuevo Testamento con un ejemplo claro. Mucha gente a veces cree: pero esos pobres jóvenes no tenían mayor conocimiento ni experiencia y por eso hicieron las cosas a su manera. Bueno, Saúl era un granjero y tampoco tenía mayor instrucción. Y a veces justificamos nosotros los actos equivocados de los hombres por lo que creen saber. Pues déjame decirte que a pesar del conocimiento, el problema no está en la ausencia o en el conocimiento mismo, sino en el corazón. En ese sentido, vemos en escena ahora a los fariseos. Dejamos entonces la antigüedad un poco atrás. Vamos a ver qué pasa en el tiempo de Jesús. En el tiempo donde habían los doctos entendidos de la Taná y de la Torá, de lo que establece la ley, de los profetas y también de los salmos. Hombres dedicados al 100% al estudio de las Escrituras. Y llegamos a ver a los fariseos. Trataron de adorar al Dios vivo y verdadero con un sistema propio e independiente y no de acuerdo a los mandamientos y a las normas que Dios había establecido. Voy a hacer un paréntesis. Adorar no es cantar precisamente. Adorar no es estar repitiendo vanas repeticiones una y otra vez. Adorar es todo lo que hago para el Señor. Es mi propia vida, entregándome por completo al Señor. Lo que hago dentro y fuera del hogar, dentro y fuera del trabajo, dentro y fuera de la iglesia. Adorar es todo lo que hago para el Señor. Y en ese sentido, estos hombres se acercan a Jesús. Y vamos a ver quiénes son. Va a ver el perfil de estos hombres. Dice Mateo 15, vamos al Nuevo Testamento. Mateo 15, versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús. Mira el perfil de ellos: escribas, ciertos escribas y fariseos. Estos hombres eran entendidos, gente muy entendida, muy intelectual, muy llena de conocimiento. Dice el versículo 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mira cómo abordan al Raboni, cómo abordan al Maestro, cómo abordan a Jesús, cómo abordan al Dios encarnado. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. O sea, tal vez sacando el pecho, ¿no?, las vestiduras, rasgándose y diciendo: semejante barbarie. El conocimiento se le fue a los pies, porque ellos abordan a Jesús con esta interrogante basada en la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso les preocupaba a estos hombres. Los discípulos de Jesús, pescadores, imagínense, cobrador de impuestos por ahí, gente que no tenía mayor preparación. Jesús los llamó, dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron a Él. Era gente que venía tal vez de un estrato social muy abajo. Y estos hombres entendidos se fijaron en que ellos no se lavaban las manos para comer el pan. Versículo 3 dice: respondiendo Él les dijo: mi maestro
El Señor Jesús les dice lo siguiente: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Una con otra. Tú me dices que yo no estoy haciendo las cosas de acuerdo a la tradición de los ancianos. Yo te digo entonces lo siguiente: ustedes no están haciendo lo que el Padre dijo. Aquí le dicen a Jesús que Él no estaba adorando de acuerdo a su tradición. Y Jesús le hace ver que ellos no estaban adorando de acuerdo a los mandamientos del Padre. Ellos habían inventado su propio sistema, su propio sistema. Y tal vez para muchos presentes, ¿cuántas veces hemos entrado a un lugar donde vemos solo tradición y ritualismo de hombre? ¿Cuántas veces? El mismo Señor les está dando ahora una cátedra importante y les va a ilustrar de cómo sus tradiciones violaban los mandamientos de Dios a los entendidos, a los hombres doctos de la ley, cómo ellos habían torcido la enseñanza, cómo ellos estaban aprovechando de la enseñanza. Y dice versículo 4 en adelante: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ellos tuercen la palabra, la están forzando la palabra. Versículo 6 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tradiciones de hombre, rudimentos de hombre. El Señor, conocedor del corazón del hombre, Él que escudriña la mente y lo más profundo del corazón, los confronta a través de esta porción que más adelante dice este mismo evangelio, versículo 7 en adelante: hipócritas, bien profetizó Isaías. 8 siglos antes, Isaías ya estaba inspirado por el Espíritu Santo diciendo el comportamiento de los hombres que se llenan de conocimiento y de intelecto y que lamentablemente no están adorando a Dios como se merece. Dice versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve poder cantar bonito, adorar aparentemente bonito, estar muy bien vestido, si al final del día el corazón está lejos de Dios? ¿De qué puede servir aquello? Pues en vano, dice el versículo 9, me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dios no está interesado en ningún momento en santos sortílegos, en shows o en programas o en eventos, nada de aquello, como tal vez ocurre en muchos lugares, porque están llenos de tradiciones de hombre. Hay mucha gente que para ellos una batería es pecado o una guitarra es pecado. Y es triste y lamentable, porque la Biblia no habla acerca de eso. No habla acerca de eso. El Salmo 150, sus 6 versículos, habla de la alabanza al Señor. Alábalo con salterio, con arpa, con instrumentos de cuerda, con címbalo. Todo lo que respire alabe a Dios, dice la palabra. No habla acerca de que lo que me conviene lo pongo y lo que no me conviene, por favor sáquelo y se van al infierno. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas lamentablemente de tradiciones de hombre, enseñando rudimentos de hombre, y que realmente coarta el derecho que tenemos realmente en adorar al Señor como Él se merece? Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no bajo lineamientos ni rudimentos de hombre. Por lo tanto, estamos dentro de este análisis profundo de una adoración reprobada. Claro está que el Señor, aunque aparentemente digamos le adoramos a Él, pero si lo estamos haciendo a nuestra manera, independientemente, con ideas propias, el Señor lo reprueba. Finalmente, la adoración del Dios verdadero con actitud errada, con voluntad errada. Y aquí sí es importante agarrarnos bien donde estamos sentados, porque la palabra confronta, la palabra es viva y eficaz y va a penetrar de tal manera, amado hermano, que tal vez usted se sienta el día de hoy incómodo, porque de eso se trata, que la palabra nos incomode, que la palabra nos mueva el piso,
que la palabra nos lleve realmente a poder contrastar lo que el Señor pide versus lo que le estoy dando. Y en ese sentido, esta adoración del Dios verdadero con una actitud errada nos hace ver que si nosotros en un ejercicio eliminamos todos los falsos dioses, que ya lo hemos analizado antes, todas las imágenes del Dios verdadero, que lo hemos estudiado, y todos los modos de estilo propio independiente de adoración, nuestra adoración seguirá siendo reprobada si nuestra actitud de corazón no es la correcta. No es la correcta. Este tipo de adoración reprobada, inaceptable, realmente golpea justo en cómo vivimos, en cómo decimos lo que hacemos. Y muchas veces hay una contradicción abismal entre decir y hacer. Recuerde que el cristiano no es lo que dice, sino lo que hace, y lo que hace para el Señor. En ese escenario, muy pocos de nosotros, bueno, vamos a decirlo de manera muy enfática, aquí nadie adora a un Dios falso. Adoramos al Dios vivo y verdadero. Amén. Aquí nadie está adorando bajo invenciones propias en forma de adorar a Dios y gloria a Dios por aquello. Perfecto. Tratamos de adorar al Señor de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, gloria a Dios. Nos esforzamos por aquello. Todo eso está muy bonito. Pero la gran pregunta que deberíamos de hacernos el día de hoy es: ¿tengo una actitud correcta? ¿Tengo una actitud correcta delante del Señor? ¿Realmente mi corazón está delante del Señor correctamente bien? Si no es así, entonces tenemos un gran problema. Si no es así, nuestra adoración es reprobada. Hay que ver un ejemplo concreto a la luz de la palabra y regresamos al Antiguo Testamento con una aplicación en pleno siglo XXI. El tiempo de Malaquías. ¿Quién no conoce a Malaquías? Usted no lo conoce, se lo voy a presentar el día de hoy. Un hombre de Dios, hagiógrafo dice la palabra, un hombre santo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios le dio palabra para ir y confrontar al pueblo. Malaquías acusó al pueblo de Dios, no acusó a los pueblos paganos. Malaquías acusa al pueblo de Dios por su pecado. Y en la profecía que nos deja, nos señala al menos 7 pecados monumentales que el pueblo de Dios estaba cometiendo. Pero el principal de todos, y opacaba a los demás, estuvo involucrado en adoración a Dios con una actitud equivocada. Adoraban al Dios vivo y verdadero, pero con la actitud errada. Solo estaban cumpliendo con formalidades y con un corazón lejos de Dios. Acuérdese que la humildad tiene que ver con la cercanía de mi corazón a Dios, con mi dependencia delante del Señor. Este pueblo estaba viviendo de una manera altiva. Vamos a ver Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 7. Dice versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Vemos acá algo directo para los sacerdotes. La pregunta es muy sencilla. ¿Sabe usted lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos sacerdotes? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres de Dios? Ellos estaban tratando su adoración con desprecio. Estaban tratando la adoración al Dios vivo y verdadero con desprecio. Era estrictamente una función. Solo cumplían lo que tenían que cumplir. Su rutina, un ritual estricto. Bueno, esto está planificado, lo vamos a hacer así, asado y cocinado, como lo decimos coloquialmente. De tal manera que ellos solo cumplían lo que estaba escrito que había que hacer. Y tal vez podemos ver acá algo, aunque puede sonar muy subjetivo, simplemente lo hacían por obligación.
No solo su corazón no participaba de la adoración, sino que en realidad estaban llevando a Dios aquello que era lo menos en lugar de lo que era mejor para Dios. Estaban llevando cualquier cosa al Señor. Cumplimos con el Señor, llevamos lo que hay que cumplir, cumplimos con el horario, cumplimos con la liturgia, cumplimos con la vestimenta, hacemos todo lo que está establecido y punto. Cualquier tipo de actitud equivocada, cualquier tipo de ella, lamentablemente es menospreciar la adoración a Dios. Ahora, una pregunta que se desprende: ¿qué estaban haciendo en realidad? ¿Qué es lo que estaban haciendo? El profeta nos va a ir ilustrando un poco más. Lo que estaban presentando, lo que estaban ofreciendo era defectuoso para el sacrificio. Versículo 8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ciego. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. En otras palabras, me encanta esta expresión: preséntaselo a tu patrón, preséntaselo a, qué sé yo, a tu esposo, preséntaselo a tu esposa, preséntaselo a tus hijos, preséntaselo a tu jefe, preséntaselo a su maestro. Cuando se tratan de las cosas de Dios, lamentablemente hacemos las cosas por hacer, con actitudes equivocadas. Pero por ejemplo, cuando se trata de servir en un trabajo, la gente, así sea enferma, aruñando, como sea, agarrando, llega al trabajo, llega puntual al trabajo. Si hay que presentar un trabajo, pues bueno, se esfuerza, pasa la mala noche que tenga que hacer. Si se tiene que quedar hasta madrugada, pero algo pulcro, bien hecho. Y si tiene que ir al trabajo, va pero tan bien vestido, tan pulcramente vestido. Y a veces, cuando se trata de darle algo al esposo, también la mujer se esfuerza por darle lo mejor al esposo, o viceversa. Pero cuando se trata de ofrecerle al Señor, muchas veces dejamos, hay cualquier cosita, no es para el Señor. El Señor me comprende, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor me entiende, el Señor ve corazones. Y nos comenzamos a justificar y le damos al Señor cualquier cosa ciega, enferma o defectuosa. Y acá la palabra los confronta de tal manera que le dice: preséntaselo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? La gente, por ser acepta a una sociedad corrupta como la que vivimos, lamentablemente hace maravillas por ser aceptado y da todo lo que pueda por ser aceptado, por ser recibido. El Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre en la cruz del Calvario, entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos aceptados. Y de esa manera muchas veces la gente no valora lo que Dios ha hecho. La gente quiere seguir viviendo religión tras religión. El esfuerzo del hombre por llegar a Dios es fatuo, es vano y no sirve de nada. Pero el sacrificio que hizo Dios por ti y por mí, por llegar a nosotros, fue dar a su Hijo. Y lamentablemente no aceptamos que el Señor quiere lo mejor también para Él. En otras palabras, lo que estaba haciendo este pueblo a través de sus sacerdotes era sacrificar animales ciegos, ya que le eran inútiles. Un animal ciego iba a tener problemas para alimentarse, para encontrar alimento, por lo tanto igual iba a morir. Entonces mejor, como se va a morir, mejor cojámoslo y lo llevamos al sacrificio y se lo ofrecemos a Dios. A veces hacemos eso. Lamentablemente actuamos de una manera equivocadamente. Además de eso, la ceguera también pudo haber sido por alguna enfermedad. Entonces, igual este animal se va a morir por una enfermedad. Para que no se muera ahí, mejor ofrezcámoslo a Dios. Cumplimos. Estamos cumpliendo, Señor. Yo estoy ofreciendo sacrificio, estoy cumpliendo con el ritual, estoy haciendo todo lo que el Señor manda. La pregunta sería si esta es la forma correcta de tratar a Dios. ¿Esta es la forma correcta de tratar a Dios? ¿Usted se ha preguntado si usted, desde lo más profundo de su corazón, está tratando bien a Dios? ¿Usted qué espera? ¿Que Dios lo trate de la misma manera? ¿Usted qué está esperando? Porque Dios también puede tratarle a usted como usted le trata. Tú me eres indiferente, tú no lees la palabra, tú no oras, tú no ayunas, tú no buscas de mí. Bueno, también entonces te puedo dar la espalda. Imagínese que Dios nos diera la espalda. Qué triste. ¿Usted se ha preguntado cómo está tratando al Señor? ¿Cómo le está sirviendo al Señor? ¿Cómo le está adorando al Señor? Pregúntese en este día cómo lo está haciendo.
Sigamos en nuestro relato. Versículo 10 dice más adelante: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. No voy a aceptar nada que venga de ustedes, porque lo están haciendo con la actitud equivocada, lo están haciendo de manera incorrecta. Hay algunas cosas que Dios no va a aceptar. La adoración materializada a través de una adoración a estilo propio, independiente, como veíamos los hijos de Aarón o el mismo Saúl o los mismos fariseos. Dios no va a aceptar nada de eso, y peor aún que venga de un corazón dividido. Dios no va a recibir ese tipo de ofrenda. Y dice más adelante el versículo 11: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios le dijo en otras palabras que quería una ofrenda pura, limpia, digna de Él, no cualquier cosa, no como la ofrenda de Caín, sino como la que ofreció Abel, lo mejor de lo mejor. Dios siempre espera que le demos lo mejor de lo mejor. Cuando fueran a sacrificar un cordero, debía ser el mejor cordero del rebaño, sin mancha, sin ningún tipo de defecto. Pero estos hombres no lo estaban haciendo. El pueblo no lo estaba haciendo. Los sacerdotes no lo estaban haciendo. Más adelante, seguimos viendo el versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Quiero que subrayes el versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, qué fastidioso que es el pastor, qué fastidioso que me exijan estar leyendo la Biblia cada rato, qué fastidioso es tener reverencia cada rato, me prohíben hacer esto, me prohíben lo de acá. El Señor al final del día te dice: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo puede ser lícito, pero no todo edifica. Al final del día tú puedes hacer muchas cosas y nadie te las va a prohibir, pero lo que no vas a poder hacer es adorar al Dios vivo y verdadero como Él lo demanda. Y este pueblo había caído ya en aquella actitud equivocada de que todo le fastidiaba cuando se trataba de dar lo mejor al Señor, cuando se trataba de darle lo mejor de tu vida al Señor. Y este versículo sigue diciendo: y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí es muy cierto, amados hermanos, que empieza Malaquías en contra de los sacerdotes. Eso es muy cierto. Comenzó a acusar a los sacerdotes, pero ahora los sacerdotes eran los líderes en el pecado y también habían filtrado el pecado al pueblo. Por la cabeza comenzó todo esto. Todo el sistema estaba descompuesto. Todo el sistema estaba putrefacto de arriba abajo. Ellos tuvieron desprecio de la mesa del Señor. Cuando ya escucha al pueblo decir: ¡ay, qué fastidio! Ya comenzaron a acostumbrarse a dar al Señor cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Cuánta gente va con la actitud equivocada a la iglesia? ¿Cuánta gente lee la palabra de Dios con la actitud equivocada? ¿Cuántas veces vemos a la gente cantar con la actitud equivocada? A veces le piden permiso a los labios, la gesticulación facial lo dice mucho. A veces le piden permiso, no sé, hasta les cuesta alzar la cabeza, abrir los labios. Es que el Señor mira el corazón, y con ese engaño, amados hermanos, de buenas intenciones está lleno el infierno. Déjame decirte, amado hermano y amigo, en este día, que el Señor no quiere migajas. El Señor no quiere que le des cualquier cosa. Si le vas a dar algo al Señor, dáselo como Él se merece, porque Él es el Todopoderoso. Él es el soberano Dios. Él es el que analiza lo más profundo y lo más interno de cada persona. Al Señor no lo podemos engañar haciendo o cumpliendo simplemente un ritual. Al Señor le tenemos que dar desde el corazón lo mejor de lo mejor, nada menos que lo mejor y la excelencia.
Esta gente estaba cansada. Más o menos como alguien pudiera estar diciendo, bueno, otra vez lo mismo, otra vez hay que hablar de la adoración, otra vez me están exigiendo que tengo que cumplir con esto y con lo de acá. Tenemos que darle al Señor lo mejor. No hay manera de mirar para otro lado. El Señor se merece lo mejor de lo mejor. ¿De qué sirve cumplir con la forma? ¿De qué puede servir que estamos cumpliendo una función si los corazones no están listos para adorar a Dios como Él se merece? No había realidad allí de una verdadera adoración. Este autor, inspirado por el Espíritu Santo, incluso nos hace ver algo más en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: vuestras palabras contra mí han sido violentas, porque el Señor, que conoce todo, también nos hace ver a través de lo que le dice Malaquías al pueblo, de que el pueblo se estaba quejando, palabras violentas. Dice Jehová: y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. En otras palabras, ¿para qué servimos a Dios? En otras palabras, ¿para qué adoramos al Señor? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué hacer esto, lo de acá? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha al final del día? ¿Cuánta gente ha regresado al mundo? Después de la pandemia, un fenómeno interesante fue de que muchos vinieron a los pies de Cristo, y gloria a Dios por esas almas que nacieron en Cristo Jesús. Pero muchos también regresaron al mundo, que no han querido saber nada de Dios. Muchos se resintieron con Dios. Muchos ahora apostatan en contra del Señor. La apostasía ha sido muy grande, muy tremendo. Y en medio de ello, mucha gente tal vez se comportó como este pueblo. Al final, por demás es servir a Dios. ¿Para qué lo hacemos? En otras palabras, ellos decidieron que no tenían suficiente, que no recibían nada bueno, que para qué tanta cosa con el Señor. No había suficiente beneficio. Mucha gente piensa limitadamente, pero al final lo que dice más adelante, capítulo 4, versículo 1 de Malaquías, es el resultado de la adoración reprobada. Y a pesar de que vimos también en el primer punto cómo terminaron los hijos de Aarón, cómo terminó Saúl, cómo terminó también en este caso los fariseos y escribas, dice esta parte: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí están las consecuencias, muy claras. Versículo 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo ese recorrido del Antiguo Testamento no ha pasado ni está obsoleto. El Señor sigue viendo a la iglesia el día de hoy con misericordia. No estamos hablando de Israel, pero somos injertos, somos aceptos, somos adoptados en Cristo Jesús. ¿Y el pueblo de Dios dónde está? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Hoy el Señor le habla a su pueblo. El Señor no le está hablando el día de hoy a nadie fuera de su pueblo. El Señor está confrontando con la palabra a su pueblo. Y la pregunta con la que uno puede ir concluyendo todo este hermoso recorrido de la adoración reprobada es: ¿adora usted con la actitud correcta? ¿Su corazón realmente está adorando a Dios? La forma es una cosa, el fondo es otra. De forma podemos aparentar muchas cosas, pero en realidad Dios no mira lo externo, mira lo interno. Dios mira tu corazón. El día de hoy, ¿tú con qué actitud llegaste a su casa? ¿Le estás haciendo un favor a Dios? ¿Te estás haciendo un favor a ti? Déjame decirte que nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. La ilustración anterior nos hace ver que el pueblo de Dios había llegado al lugar donde estaban adorando al verdadero Dios. Mucha gente llega a la iglesia y dice: estamos adorando a Dios, lo estamos haciendo en forma, de manera correcta de forma,
pero lamentablemente con una actitud equivocada. Si usted llega a una iglesia con la actitud equivocada, amado hermano, usted tiene un serio problema. Muchas veces estamos en el lugar solamente en presencia, pero nuestro espíritu y nuestra alma está en cualquier lugar. A veces tenemos los pensamientos cruzados, equivocados, y nos perdemos realmente del verdadero deleite que es adorar al Señor como uno en Cristo. Porque el Señor dice: es bueno y agradable ver a mi pueblo, pero con un solo sentir, con un enfoque claro de que han venido a adorarme a mí. El Señor se complace cuando su pueblo le adora en espíritu y en verdad, porque a ellos los busca. El Señor dice que está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos de mirar nuestro corazón, amado hermano, y mirar si estamos adorando con la actitud correcta. Podríamos estar diciendo: yo no adoro a dioses falsos, yo no adoro a ninguna imagen, yo no adoro en mis propios lineamientos ni con mi propia invención. Me esfuerzo cada día por adorar al Señor conforme a la palabra. Estoy tratando de adorarlo de acuerdo a los estándares que el Señor me está pidiendo, en obediencia. El Señor me dice: no me entiendas, yo quiero que me obedezca, y lo hago. Aparentemente todo esto me voy a esforzar por hacerlo. Pero, lo hemos dicho desde el primer domingo de esta serie, adorar al Señor no es recibir, es dar. Adoramos al Señor dándonos por completo. Y mi pregunta es: ¿está nuestro corazón en la adoración? Cuando llega el momento de dar, ¿le damos lo mejor de lo que tenemos? ¿Le damos lo mejor de nuestro tiempo? Cuando usted hace un ejercicio sencillo, la oración, usted ora delante del Señor cuando ya sus fuerzas no van más, cuando usted ya está hablando en lenguas porque ya está acostado, ya está balbuceando, ya no le dan más las fuerzas, ahí está adorando y orando al Señor. O cuando usted tiene la capacidad y la energía para adorar al Señor. Le damos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestras vidas. ¿Le estamos dando al Señor lo que Él se merece? ¿O lo estamos haciendo como en el tiempo de Malaquías, dando lo enfermo, lo cojo, lo ciego, dando por ahí solo por cumplir? ¿O estamos dándole al Señor lo que nace de acá con actitud correcta, con voluntad y actitud correcta? Cuando llega el momento de hacer nuestras promesas a Dios, hacemos la promesa a nuestro Padre Celestial basados de que Él es reflexivo de su magnanimidad y de su generosidad. Hacemos una promesa delante del Señor de que no hay manera que todo mi esfuerzo llegue a compararse al esfuerzo que Él hizo por mí. Yo no estaría aquí si no fuera por Él. Usted no estaría aquí si no fuera por Él. Ninguno de nosotros estaría aquí en esta mañana si no fuera por la benevolencia absoluta de Dios. La misericordia de Dios nos acompaña y nos abraza. El amor y el abrazo, el sustento y todo lo que el Señor nos da, lo hace en amor y misericordia. Démosle al Señor lo que Él se merece. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.